Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestras sesiones de Noche de Trasplantes. Para la Asociación Colombiana de Trasplantes y Órganos es un honor contar con la participación del doctor Arbey Aristizábal Alzate, quien tiene una gran experiencia en el país en torno a nefrología y especialmente al manejo de los pacientes con falla del injerto renal. Para la acto es un honor contar con la participación hoy del doctor Aristizábal, quien nos hablará acerca del manejo del paciente y la inmunosupresión cuando hay falla del injerto renal. Doctor Aristizábal, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido. Muchísimas gracias, Nick. Buenas noches para todos los que me escuchan. Voy a compartir con ustedes algo de las experiencias y revisión pues de los temas, y pues qué bueno que podamos compartir todos como las experiencias de cada grupo sobre este tema que me ha inquietado a mí pues ya hace tiempo que estoy trabajando en trasplante, porque me parece que es un tema poco manejado, poco conocido, y pues esperamos que con esta revisión veamos qué dice la literatura actual y pues podamos como llegar a unos consensos y algunas conclusiones. Confirmar si me escuchan bien para seguir adelante con la presentación y si ven bien mi pantalla. Doctor Aristizábal, lo escuchamos muy bien y la presentación también se ve muy bien. Perfecto. Entonces vamos a hablar del tema del manejo del paciente y la inmunosupresión cuando hay falla del injerto renal. Hablo ambas cosas, paciente y la inmunosupresión, porque pues obviamente vamos a manejar los medicamentos, pero necesitamos ver el contexto completo del paciente para tomar buenas decisiones. Entonces yo soy nefrólogo del grupo de trasplante del Hospital Palotón Uribe de Medellín. Nick, por favor, no me pasa Doctor, la prenda. Ya. Bueno, entonces, a manera de introducción, pues conocemos que los resultados del trasplante renal a corto plazo son bastante buenos, pero a largo plazo los resultados no son tan buenos. Muchos pacientes perderán sus injertos renales aproximadamente a los 5 años un 20% y a los 10 años un 50%. Entonces, estas pérdidas de los injertos lleva a unas consideraciones únicas y que son un desafío para los médicos que atienden a estos pacientes. ¿Cuáles son esas consideraciones y desafíos? Pensar en un reingreso a lista de trasplante, volverse a trasplantar. Muchos pacientes que ya han experimentado las bondades del trasplante no quieren volver a la diálisis y quedarse en diálisis, quieren ser trasplantados. Continuar o no la exposición a la inmunosupresión, consideración si el injerto que se perdió hay que sacarlo o no, pensar en el inicio de la diálisis. Entonces estas decisiones presentan unos riesgos que se magnifican por un cuidado fragmentado en la transición del manejo entre los diferentes proveedores de salud. Lo dice la literatura mundial y lo vemos nosotros en nuestra práctica diaria. Un grupo es el que hace el trasplante, otro grupo es el que hace diálisis y a veces no hay una buena comunicación y hay fragmentación en la atención. Cuando se pierde el injerto, pues hay un impacto para el paciente, tanto psicológico como médico. Y curiosamente, estos pacientes, a pesar de que están siendo manejados por un grupo de médicos y que los están controlando de manera frecuente, miren que no llegan a lograrse las metas adecuadas en las diversas medidas tradicionales de la calidad del cuidado, como manejo de la anemia, el control del fósforo y de la albúmina. Podemos ver acá cómo un paciente con falla renal crónica, sin haber sido trasplantado, de pronto se logran buenas metas de hemoglobina, y un trasplantado no se logran metas de hemoglobina. Inclusive en el control del fósforo, los trasplantados no logran buen control del fósforo comparados con los pacientes que no han sido trasplantados con falla renal, y también vemos la albúmina. Además, pues, de estas métricas de la diálisis y del control del paciente, pues también tenemos que el perder el injerto lleva a mayor riesgo de hospitalización y mayor riesgo de hospitalización relacionada con infecciones. Estos pacientes también presentan puntajes más bajos en calidad de vida, menor desempeño físico, mayor carga de depresión y mortalidad más alta, que generalmente es mayor en el primer año de la mortalidad, después del inicio de la diálisis, y con el paso del tiempo va disminuyendo un poco.
Entonces vemos acá cómo un paciente que está trasplantado tiene su expectativa de vida o su probabilidad de supervivencia versus un paciente que pierde su injerto renal, le falló el trasplante, otro contexto tiene este paciente. Y al perderse el injerto, pues realmente muchos pacientes van a engrosar las listas de espera de trasplante. Entonces, esta pérdida del injerto es una causa importante de falla renal crónica nuevamente terminal que requiere diálisis. En esta gráfica se muestra la proporción de pacientes que regresan a las listas de espera, que generalmente siguen siendo proporciones del 5% aquí en el paso del tiempo. Son los pacientes con falla del injerto entre los pacientes que iniciaron diálisis entre el 88 y el 2010 en Estados Unidos, y vemos cómo los pacientes que fallaron el trasplante, que es el azul oscuro, forman un porcentaje siempre importante de todos los pacientes que están esperando un trasplante. Entonces, ¿cuál es la situación actual de esto? Que a pesar del gran número de pacientes afectados por las consecuencias de la falla del injerto, realmente ha habido poca atención de la comunidad del trasplante, de comunidad de trasplante en este aspecto, y los patrones de práctica varían ampliamente a través de los centros y no hay como unos consensos y unos acuerdos. Por eso traigo unos temas, son publicaciones muy recientes, entre ellos esta publicación de Clinical Journal de la Sociedad Americana de Nefrología y también de American Journal of Transplantation, y varias revisiones relativamente recientes del tema en los cuales baso esta revisión. Sabemos que en las 2 últimas décadas el trasplante luego de pérdida del injerto ha aumentado en números absolutos, pero no en números relativos. Ese es el número absoluto de trasplantes que se hacen en pacientes que han perdido el injerto, pero en porcentaje, ¿cierto? Realmente inclusive ha tendido a disminuir. El reingreso a la lista de espera también le ocurre algo similar. El número de pacientes que están reingresando a la lista de espera, que es este verdecito, es alto, pero realmente los que se registran en cuanto a porcentaje comparado con los demás pacientes es relativamente bajo. Entonces ahí se ven unas diferencias importantes. Aumentan los requerimientos, pero las trasplantes o ingreso a lista ha disminuido en porcentaje. Estos pacientes experimentan muchos problemas. Cuando regresan a diálisis, inclusive, a pesar de que están bajo cuidado de nefrólogos todo el tiempo de su trasplante, muchos pacientes reingresan a diálisis necesitando un catéter central, ¿cierto? Y esto es bien llamativo por esa razón. Miren cómo se compara. Paciente que llega con falla de su riñón nativo, que quizá nunca lo ha visto el nefrólogo, pues obviamente también tiene un porcentaje alto de requerimiento de catéteres, pero llamativamente los que les falló el injerto siguen con un requerimiento alto de catéteres al momento que perdieron el injerto, lo cual va en contravía, pues digamos, de las recomendaciones, de las iniciativas de fístula primero y tener un mejor acceso más que llegar a tener un catéter. Entonces es llamativo que se presenten estas situaciones. Por eso mi propuesta y esta presentación la hago pues con el objetivo de que hagamos un manejo integral del paciente en unos aspectos que probablemente falta mucho por aprender y por conocer, y estudios que nos den una guía, pero aquí hay una serie de recomendaciones, entre estas esta revisión de American Journal of Transplantation sobre el injerto que está fallando, una recomendación para el cuidado y manejo de este grupo complejo de pacientes. Primero tenemos que definir qué es un injerto renal que está fallando, ¿cierto? Esto lo refiere a la literatura, no hay un consenso, ya que muchos injertos renales, a pesar de que tengan unos estadios avanzados, en estadios 4 o 5, que uno los puede considerar que están ya en falla, realmente muchos permanecen con una tasa de filtración glomerular estable, aunque esté baja, pero estable, y pueden continuar funcionando durante varios años, a pesar de tasas de filtración glomerular muy bajas. Quizás por el uso de los medicamentos que mantienen la inflamación controlada, estos riñones todavía tienen función. Entonces, una definición que propone este artículo es que falla del injerto renal fallando, es el que tiene función del injerto estable pero baja, cuando tiene función renal en declinación, con irreversible y progresiva declinación en la función renal, con una supervivencia del injerto estimada a menos de un año, retorno a terapia de reemplazo renal o reingreso a lista de espera o retrasplante. ¿Qué tenemos que tener presente para el manejo del paciente y de la inmunosupresión
cuando el injerto está fallando? Pues hay varios aspectos a considerar y aquí se mencionan, primero, el entrenamiento del médico y la experiencia del grupo médico, tanto del nefrólogo de trasplante como el nefrólogo general que recibe el paciente cuando está perdiendo el injerto. Si el paciente es candidato o no a un nuevo trasplante, eso es muy importante. ¿Qué tiempo de espera calculado para el nuevo trasplante puede tener? Y si hay disponibilidad de un donante vivo para un retrasplante. Estos temas han sido estudiados y pues evaluados en la literatura y hay encuestas como esta que les voy a mostrar. Esta es una encuesta del año 2002 en Estados Unidos donde se encuestaron a 93 centros de trasplante para ver ellos qué hacían cuando el paciente estaba perdiendo su injerto. Entonces, observemos aquí los números más importantes de esta encuesta. El 57.6% respondieron que suspendían primero los antimetabolitos, ya sea micofenolato o azatioprina. Un 38% disminuían primero el inhibidor de la calcineurina. Y un 25% continuaban la prednisolona de manera indefinida. Entonces esto ya nos da dando una pista como de lo que en general se hace. Obviamente miren que muchos de los medicamentos que se usaban pues predominan el uso de inhibidores de calcineurina, antimetabolitos, pocos sirolimus en este pues, grupo de médicos que fueron entrevistados. Esta misma encuesta de esta publicación preguntaban cuál era el más importante factor a tener en cuenta para continuar o no la inmunosupresión y respondieron un 40% que el plan de retrasplante era como uno de los datos que a ellos les parecía más importantes para no quitar todos los inmunosupresores. Más recientemente, un grupo CRAFT, un grupo de estudio que significa receptores de riñón con falla del injerto, transición del cuidado renal, es una publicación de 2021, se entrevistaron o se hicieron preguntas también similares, 80 programas de trasplante de los Estados Unidos contestaron y había 12 respuestas adicionales de centros de fuera de los Estados Unidos, 3 de Canadá, 3 de Oriente Medio y 6 que no identificaron el país. En esta publicación hicieron unas preguntas parecidas y veamos cómo cambiaron un poco las respuestas. Aquí ya el 73% suspendían primero el antimetabolito, el 12% suspendían primero el inhibidor de calcineurina y un 2% suspendían primero los esteroides. Aquí reportaron un 13% de los entrevistados que no tenían un protocolo unificado sobre qué medicamentos suspender primero. Entonces, se dejaba mucho pues a criterio del médico en su momento. Estas dos encuestas que son de tiempos diferentes, llama la atención una cosa muy importante, es que al compararlas, el porcentaje de encuestados que suspendió primero los inhibidores de calcineurina disminuyó de un 38% a un 12%. O sea, antes suspendían primero el anticalcineurínico en un 38% de los programas y en este bajaron apenas al 12%. ¿Por qué de pronto este cambio? Entonces este cambio de pronto se pudo hacer porque unos estudios posteriores al primer estudio, a la primera encuesta, mostraron los beneficios o la importancia de los inhibidores de calcineurina en evitar algunos desenlaces problemáticos en ese injerto. Entonces hay un estudio de transplantation retrospectivo de un único centro donde se evaluó el impacto de suspender la inmunosupresión. De estos que se suspendieron, en 24, ninguno que continuaron con el inhibidor de calcineurina requirieron nefrectomía. Y en el caso contrario, los que suspendieron toda inmunosupresión requirieron nefrectomía en un 41%. Entonces, suspender la inmunosupresión precipitó la necesidad de la nefrectomía y sobre todo los inhibidores de calcineurina. Otro estudio del año posterior, Clinical Trials in Organ Transplantation, reportó datos en el retiro de inmunosupresión en pacientes de muy bajo riesgo, a quienes se les suspendió los inhibidores de calcineurina a 6 meses post-trasplante, dejando micofenolato y esteroides. Y este estudio fue terminado de manera prematura porque presentaron altas tasas de anticuerpos de donante específico y rechazo agudo, soportando que los inhibidores de calcineurina son medicamentos vitales para prevenir la formación de anticuerpos de donante específico y de rechazo agudo, aún luego de la falla del injerto.
Entonces, viendo esta encuesta que se presentaba en Estados Unidos, pues pensé yo hacer como una encuesta aquí a nivel local, a través de la asociación y directamente con algunos nefrólogos que inclusive que no trabajan en trasplante, les compartí esta encuesta para ver la gente qué piensa y qué hacemos, ¿cierto? Esta fue una encuesta rápida, la hice pues sacando información de las otras encuestas y como más o menos una información parecida de las preguntas y otras preguntas que yo quise hacer allí. Obviamente no todo le tengo métrica y ahorita vamos a ver qué respondió la gente, pero pues quería compartirla con ustedes. La encuesta era la siguiente: encuesta de aproximación en el manejo de la inmunosupresión con falla del injerto renal. Tenía una primera pregunta: ¿tiene su grupo de trasplante un protocolo establecido para el manejo del paciente que está perdiendo el injerto? Sí, tenían o no el protocolo. Si el paciente está perdiendo el injerto renal, ¿cuáles factores consideran más importantes para tomar la decisión de parar versus continuar la inmunosupresión? Entonces, para ver la gente a los nefrólogos, qué les interesa preservar o en un paciente que le va a quitar la medicación. Entonces, si el paciente seguía con síntomas persistentes de rechazo, si el paciente estaba en plan de retrasplante, si tenía historia de muchas infecciones, si tenía historia de infección por becavirus, nefropatía, si todavía orinaba o no orinaba, el costo de los medicamentos, si tenía pues alguna importancia, sabiendo que ya pues está perdiendo el injerto, seguir con medicamentos que pueden ser costosos, el riesgo de la nefrectomía, riesgo de cáncer y algún otro que el encuestado pudiera anotar allí. Esa era una de las preguntas. Ahorita les voy a dar las respuestas que recibí. ¿Y qué medicamento desmonta o suspende primero cuando ya el injerto está perdiendo? Entonces ahí está la pregunta: si el inhibidor de calcineurina, los antimetabolitos, los inhibidores mTOR, los que estuvieran recibiendo, si estuvieran recibiendo inhibidor de la coestimulación o esteroides. Después, ¿qué medicamento retiraba y al cuánto tiempo del anterior? Luego, si dejaban de un medicamento ya regresando a diálisis de manera indefinida, en caso de que no dejara algún medicamento de manera indefinida, ¿en qué momento suspendía toda inmunosupresión? Esa era otra pregunta. La otra pregunta es si considera que hay una buena comunicación entre el grupo de nefrología de trasplantes y el grupo de nefrología de diálisis en la transición a diálisis y en el manejo de la inmunosupresión de ese paciente. Si cada uno en su grupo tomaba la conducta de efectuar nefrectomía del aloinjerto de manera rutinaria o sistemática o solo en presencia de intolerancia al injerto, y si hacía nefrectomía, qué tantas complicaciones veía, si le parecía que era un tema problemático o no problemático. Entonces les voy a mostrar las respuestas que recibí. Entonces, primero, ¿tiene el grupo de trasplante un protocolo establecido? Entonces, mitad y mitad. 17 respuestas recibí. De esos, el 52% refirieron sí tener un protocolo en su grupo, un 47% no tenían un protocolo establecido. En la segunda pregunta, si el paciente que está perdiendo el injerto, ¿qué factores considera más importantes para tomar la decisión de seguir o parar? Entonces, mire que el plan de retrasplante fue muy importante para la mayoría de la gente. Síntomas persistentes de rechazo era importante, historia de infecciones, obviamente de pronto de parar por si están presentando muchas infecciones, la presencia de becavirus, la presencia de gasto urinario les parece importante, riesgo de nefrectomía, riesgo de cáncer también como mencionados, el costo de los medicamentos no le pareció preocupante a ninguno, y otros que no se especificaron, menos porcentaje. Cuando desmontan la inmunosupresión, ¿qué medicamento retirar primero? Entonces, de estas respuestas observen que el 52% retiraban primero los antimetabolitos y un 41% primero los inhibidores de calcineurina, algo como parecido, mitad y mitad. Y otros, como los inhibidores del mTOR, sí estaban pues básicamente como ese su principal inmunosupresor. Después de retirar el anterior, ¿con cuál seguía? Obviamente más o menos similar, pues si desmontó primero el CNI, después quitará el antimetabolito o al revés. Entonces algo muy similar, y otros retiraban enseguida los esteroides, después de retirar el inicial. ¿Cuál deja indefinidamente luego de regresar a diálisis? Se recibieron 12 respuestas, de esos el 91.7% seguía con esteroides de manera indefinida, pero un porcentaje continuaba todavía con inhibidores de calcineurina. En caso de no dejar algún medicamento de manera indefinida, ¿en cuánto tiempo retira toda la inmunosupresión? Como les digo, esto fue una encuesta relativamente rápida, obviamente no tengo la métrica de todo para
pues, digamos, hacer todas las variables. Solo fue un sondeo que yo quería hacer, pudiéramos hacer después un estudio bien diseñado con todo. Aquí pues hay de muchas, digamos, respuestas que variaban entre 3 meses, 4 meses, 6 a 12 meses, otros en 3 meses. Entonces, más o menos pues lo que estuvo muy parejo pues como las respuestas de varios grupos. En cuanto a si consideraban que había buena comunicación con el grupo de nefrología de diálisis en la transición a diálisis y en el manejo de la inmunosupresión, podemos ver que la mayoría de las 16 respuestas, bueno, un porcentaje importante decía que no, y de los otros, pues que no, que era muy pobre, que regular, etcétera. Entonces vemos que digamos, el sondeo muestra que tenemos la percepción que quizás no hay una buena transición o una buena comunicación en el proceso. La otra pregunta era si se hacía nefrectomía del injerto de manera rutinaria. Pues ahí vemos que casi todos pues, respondieron que era por intolerancia al injerto, ¿no? Pues conté cada uno, había pues varias respuestas ahí para juntar, y algunas unas que me llamaron la atención, que vemos que se está haciendo embolización en vez de nefrectomía en varios grupos, ¿cierto? Que preferían hacer embolización del injerto más que nefrectomía. La mayoría respondieron que solo por intolerancia al injerto hacían nefrectomía, ninguno lo hacía de manera sistemática, es decir, ya perdió el injerto, ya va para diálisis, mejor sacamos el injerto. Eso lo discutiremos más adelante porque hay ciertas cosas que algunos creen que mejor sacar el injerto de una vez, así no tenga aún intolerancia. Y en cuanto a la pregunta de qué complicación ha visto con la nefrectomía, realmente, por lo que analicé, realmente no son muchas. Yo, pues, particularmente en mi grupo, pienso que tengo más, me parece que es un procedimiento mórbido, siempre nos sangran, hematomas, politransfusiones, infecciones, siempre me parece que es bastante cruenta esa cirugía, difícil para los cirujanos, pero aquí encontré pues en las respuestas que en unas había pocas complicaciones. Los que no han realizado nefrectomía pues a veces hacen más bien embolización, otros no han visto muchas. Algunas complicaciones pues que mencionan, como les digo, esto fue algo como rápido para tener idea de la gente qué piensa y qué está haciendo. A algunos les daba temor, la sensibilización les parecía que el sacar el riñón les estaba sensibilizando. Veremos que de pronto es por la politransfusión que a veces requieren cuando se operan y sangran. Bueno, entonces esto era como un abrebocas, pues para ponernos en contexto lo que dice el mundo, lo que hacemos acá y qué están recomendando en la actualidad. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos para el manejo de la inmunosupresión? Parte de lo que ya hemos revisado, pero los 3 pilares fundamentales en los cuales se basan las siguientes diapositivas es en estas consideraciones. Primero, si el paciente es candidato a un nuevo trasplante, si el paciente tiene función renal residual, y si el paciente tiene unas complicaciones de la inmunosupresión, complicaciones que le preocupen al grupo médico de que pronto va a seguir teniendo. Y con estos 3 pilares se requiere hacer una individualización, hacer un manejo personalizado en cada paciente sobre la inmunosupresión. Obviamente, como siempre hemos hablado en medicina, hay solo unas guías y lo demás es individualizado. Bueno, entonces empecemos con el primer punto importante. Si el paciente es candidato a retrasplante, ¿qué pensar y qué ocurre con estos pacientes? Como pueden ver en esta gráfica, el completo retiro de la inmunosupresión en un corto periodo de tiempo aumenta el riesgo de sensibilización, lo cual es muy importante para el plan del paciente que es candidato a retrasplante. Un estudio de 2018 mostró que los pacientes en quienes se suspendía la inmunosupresión cuando perdían el injerto, previo al desmonte tenían un panel de anticuerpos reactivos del 13%, cuando se empezaba el desmonte le subía el panel al 40%, y cuando se suspendía toda la inmunosupresión le subía al 62%. O sea que aquí vemos algo importante en cuanto a los riesgos de sensibilización y planes de un trasplante futuro. Lo mismo otro estudio para en el injerto en falla, un estudio de 119 pacientes, un 56% desarrollaron alto nivel de PRA de más del 80%, ¿cierto? Estos son los pacientes que tenían más del 80%. Y en un análisis multivariado, el desmonte de la inmunosupresión se asoció con 14 veces mayor riesgo de sensibilización. Entonces ahí vemos que la inmunosupresión puede ser un problema, el suspenderlo por los riesgos de sensibilización para un paciente que es candidato a retrasplante. Otro estudio muestra de 2014 que en pacientes que tenían la inmunosupresión por más de 3 meses luego de la falla del injerto,
tuvieron menos sensibilización que los que tuvieron retiro de inmunosupresión dentro de 3 meses. O sea que un poquito más de tiempo, quizás teniendo la medicación, pudiera disminuir y no retirarse de manera tan abrupta o en muy corto tiempo la inmunosupresión. ¿Qué otro dato es importante entonces? El segundo punto a tener en cuenta, si el paciente tiene o no diuresis residual, ¿cierto? Tener diuresis residual, todos los nefrólogos sabemos que es algo muy positivo para el paciente, incluyendo el paciente que está en diálisis. Entonces, un paciente que está trasplantado, así esté perdiendo el injerto, pues también nos interesa si tiene función en la residual o no. Y esto tiene unos beneficios teóricos. En un estudio de Yasal, en un modelo Markov, sugirió un pequeño beneficio en la supervivencia al continuar la inmunosupresión comparado con el retiro de la inmunosupresión en los pacientes que retornaron a diálisis y tenían alguna función en la residual. Y la expectativa de vida les aumentó un poco, no fue pues mucho, pero algo les mejoró la expectativa de vida el que tuvieran todavía función en el residual. El otro punto a tener en cuenta es qué potenciales complicaciones tiene el seguir con la inmunosupresión, ¿cierto? Obviamente se sabe que hay riesgo de mortalidad alto en los primeros meses de la transición a diálisis. Ahí lo vimos que al principio, en el primer año, la mortalidad es bastante alta. Es el punto de mayor riesgo. No se sabe muy bien cuáles son las razones para esto, pero se cree que pueden ser eventos adversos de los inmunosupresores, infección, malignidad, mayor riesgo cardíaco y metabólico de ciertos inmunosupresores, quizás están involucrados. Pero faltan estudios que clarifiquen qué factores realmente se asocian con la mortalidad en el paso a diálisis y cuáles pacientes pueden beneficiarse de un retiro más rápido de la inmunosupresión o de un retiro más lento. Es lo que trata uno de definir. En cuanto a las infecciones, se sabe que pacientes que permanecieron con inmunosupresión luego de retornar a diálisis, en este estudio, un estudio de corte retrospectivo del año 97, desde esta época se estaba estudiando pues estos temas, tuvieron más riesgo de infección en los que permanecieron con la inmunosupresión y también tuvo mayor mortalidad al mantener con la inmunosupresión. Sin embargo, la literatura dice que este estudio de pacientes trasplantados fue bastante antiguo, del 75 al 95, lo que puede no representar los regímenes actuales inmunosupresores. Y que además a la mayoría de los pacientes se ofreció nefrectomía al presentar la falla del injerto, de tal manera que los pacientes más enfermos, a los que no se les ofreció nefrectomía, probablemente porque están más enfermos, fueron los que continuaron con la inmunosupresión y quizás por esto se vio magnificados los eventos infecciosos y de mortalidad. Entonces este estudio pues muestra algunas cosas, pero tiene sus digamos, inconvenientes. Este otro estudio del 2007 se evaluó las tasas de sepsis entre 3 grupos: receptores de trasplante, 3 a 6 meses post-trasplante, pacientes nuevos en diálisis y pacientes de receptores de trasplante que regresaban a diálisis, perdón. Es decir, los que estaban trasplantados, los que estaban en diálisis y los que habían vuelto a diálisis después de perder un trasplante, y definitivamente se vio que sí tenían más eventos infecciosos los pacientes receptores de trasplante que regresaban a diálisis. Entonces, pues hay que ver qué factor está involucrado. Un estudio reciente, 2022, fue publicado en el Journal de la Asociación Americana de Nefrología ahora en marzo. Hicieron este estudio, es un estudio canadiense que menciona uso de los inmunosupresores en pacientes con falla del injerto, un estudio prospectivo canadiense. Estudio de Greg Knoll y colaboradores incluyeron pacientes dentro de 21 días de iniciar la diálisis luego de la falla del injerto en 16 centros de Canadá. Se evaluó el uso de la inmunosupresión, la muerte, infección, rechazo del injerto, el panel de anticuerpos reactivos. Fueron 269 pacientes seguidos por 558 días. En estos grupos encontraré pues, ¿qué población tenían? En 65% se continúa la inmunosupresión, el 20% solo prednisolona y el 15% descontinuaban todo. En un modelo multivariado encontraron que los pacientes que continuaron la inmunosupresión realmente tuvieron más bajo riesgo de muerte y no tuvieron mayores riesgos de infección comparado con pacientes que descontinuaron todos los inmunosupresores. Aunque el PRA aumentó en todos los grupos sin diferencias y continuar la inmunosupresión no previno rechazo del injerto perdido, que hubiera que sacarlo, realmente no vieron mayor mortalidad en este grupo de pacientes comparado con el estudio anterior, ¿cierto? Bueno. El otro tema a preocupar es la malignidad.
Las pacientes que tienen malignidad luego de retornar a diálisis no se sabe muy bien cómo han evolucionado en diálisis. Obviamente las malignidades que tienen origen infeccioso asociado a algunos virus disminuyen con el retorno a diálisis por la suspensión de la inmunosupresión, pero algunos cánceres que son asociados a la enfermedad renal crónica pues por sí mismas, sin que estén inmunosuprimidos, pueden seguir aumentando por el retorno a diálisis. Y las guías británicas recomiendan que pacientes con historia de cáncer, a estos pacientes se les debe retirar la inmunosupresión al retornar de cáncer de piel al retornar a diálisis. O sea que la presencia de malignidad la tenemos que tener en consideración. Entonces, ¿cuál es la propuesta de acuerdo a los estudios anteriores y como lo que ha visto la literatura? Entonces, ¿cómo manejar el paciente que está perdiendo su injerto? Entonces hay que tener en cuenta varios aspectos. Si el paciente es candidato a retrasplante o no es candidato a retrasplante. Y la función renal que el paciente tiene. Si el paciente tiene función renal estable, con aún una tasa de filtración glomerular superior a 20 mililitros por minuto, pues vigílele todos los efectos adversos de la inmunosupresión, haga los niveles, optimice el manejo de todos los factores adicionales a enfermedad renal crónica, porque ya está pues en enfermedad renal crónica, y haga vigilancia a la malignidad. En el paciente que no es candidato a retrasplante, algo parecido, pero tiene que ya estar en contacto directo con su grupo de diálisis, nefrólogos de diálisis, porque diálisis, si no es candidato a retrasplantarlo, pues va a entrar a diálisis muy pronto. En cambio, este que es candidato, pues el grupo de trasplante puede irlo metiendo en un proceso de retrasplante antes de que vaya a llegar a diálisis. Si el paciente ya le está declinando más su función renal, ya no está estable en más de 20 o cercana a 20, entonces empiece ya a pensar en que lo va a trasplantar si es candidato a retrasplante. ¿Qué recomiendan hacer? Bueno, ponerlo otra vez en lista de espera cuando la depuración se acerca a 20, establecer un PRA, pensar en un plan de donante vivo, optimizar el manejo de la lista de espera, hablar del momento de llevarlo a un acceso para diálisis si es necesario, mandarlo al nefrólogo general para prepararlo para diálisis mientras puede resultar el trasplante y empezar a reducir la inmunosupresión para disminuir los efectos adversos y las complicaciones. Pero mantener el inhibidor de calcineurina en el más bajo rango terapéutico. El que no es candidato a un retrasplante ya vaya pensando más en que necesita un acceso y coordine la reducción de la inmunosupresión, reduzca los antimetabolitos, mantenga los inhibidores de calcineurina y bajas dosis de prednisolona y empieza a monitorizar la posibilidad de intolerancia al injerto. Si el paciente ya le falló el injerto y retornó a diálisis y es candidato a retrasplante, establezca pues una buena comunicación con el nefrólogo general de diálisis, monitoree un panel de anticuerpos reactivos cada 3 a 6 meses, porque pues, usted lo quiere trasplantar, y empiece a bajar la inmunosupresión, reduciendo el antimetabolito un 50%, manteniendo el inhibidor de calcineurina en bajas, mantener el medicamento inhibidor de calcineurina y bajas dosis de prednisolona, y en el tiempo miren cómo van haciendo un desmonte lento. A los 3 meses de iniciar la diálisis, ya le para el antimetabolito, mantenga bajas dosis de CNI y bajas dosis de prednisolona. A los 6 meses reduzca los anticalcineurínicos. A los 9 meses los puede seguir reduciendo. Y más o menos al año, a los 12 meses, ya suspenda todo inmunosupresor si no hay signos de intolerancia al injerto. Entonces observen cómo la recomendación es un desmonte bastante más gradual, ¿cierto? En el que es candidato a un retrasplante. En el que no es candidato a un retrasplante, pues el paciente le puede usted bajar más rápido la inmunosupresión. Mire cómo lo para el antimetabolito de una, aquí simplemente lo bajaba, aquí disminuye el anticalcineurínico más rápido también y le va bajando las dosis y los va desmontando en el lapso también relativamente largo, miren que hasta 6 a 12 meses, coordinando con el grupo de trasplante, con el nefrólogo de la unidad de diálisis. Y estar vigilando si el paciente hace intolerancia al injerto y estar haciendo monitoreo al paciente cada 3 a 6 meses hasta que el paciente ya esté sin inmunosupresión. Esta es una recomendación que da esta revisión reciente de la literatura. También se menciona una estrategia adicional que me pareció a mí muy interesante, es convertir de manera
tardía a los pacientes abelatacept, ¿cierto? Ya que al disminuir el anticalcinurínico pudiera mejorar un poco la función renal y aún conservar inmunosupresor y evitar una intolerancia al injerto. También retarda, pues mejora, perdón, la acidosis y otros parámetros metabólicos. Entonces, es una alternativa que se puede considerar y es promisoria, pero se requieren más estudios, ¿cierto? Un beneficio adicional que los estudios han mostrado que el belatacept puede disminuir la presencia de anticuerpos de novo donante específicos. Y esto se está estudiando actualmente en este estudio, que aún no está pues publicado, está en recolección de datos, que es de Emory. Entonces esperemos que mencionan. Ellos van a ver si pacientes que están perdiendo el injerto con el uso de belatacept, qué tanto PRA y sensibilización puedan tener. Otros autores en otros textos, en uno de los textos que les mencioné inicial, muestran otros algoritmos, otras recomendaciones y se pone a analizar y es muy parecido, ¿cierto? Si el paciente tiene o no funcional residual, si al momento de la falla del injerto la presenta, continuar, casi todos dicen el CNI, no quite el anticalcinurínico y pare el lentemetabolito. Entonces son muy parecidos los tiempos, vean cómo son más largos en el desmonte, 3 a 6 meses, 6 a 12 meses, pues más largos respecto a lo que parece que hacemos, pero muy similar a lo que el otro artículo decía. Bueno, en cuanto a la síndrome de intolerancia al injerto, que es el otro tema importante a considerar cuando uno está desmontando la inmunosupresión, pues que si usted retira la inmunosupresión del todo, puede resultar en un estado de inflamación crónica que nos puede generar problemas. Se reporta que 30-50% de los pacientes dentro de un año de la falla del injerto, del inicio de la diálisis, van a presentar este síndrome. Puede presentarse con fiebre, hematuria, dolor, aumento del injerto y otros síntomas menos frecuentes como están ahí anotados, pero siempre excluir una infección o malignidad antes de hacer el diagnóstico de este síndrome. El manejo de este síndrome puede ser con reinicio de inmunosupresión, inclusive este artículo mencionaba poder usar otra vez bolos de esteroides como para desinflamar un poco el riñón y observar el paciente qué comportamiento tiene, si va a requerir nefrectomía, inclusive bueno darle unos bolos de esteroide o un poco más de esteroide para disminuir la inflamación y facilitar la cirugía. Pero en algún momento, según la decisión que cada grupo tome, pues puede que no se reinicie nada y se decida sacar el riñón. Entonces, ¿cuándo sacar el riñón? Cuando hay una hemorragia con hematuria persistente o sangrado intraabdominal, cuando hay un dolor que no mejora, la presencia de malignidad o que sea una fuente persistente de sepsis. Entonces, ¿qué tenemos de la nefrectomía del injerto? Al parecer se asocia con menos mortalidad, sugiriendo que evitar el estado inflamatorio crónico o efectos benéficos de la inmunosupresión prolongada, efectos potenciales de la inmunosupresión prolongada es benéfico, pero hay controversia respecto al efecto de la nefrectomía en la sensibilización, ya que generalmente la nefrectomía se tiene que hacer cuando hay desteta en la inmunosupresión, lo que por sí mismo es un evento sensibilizante. Y además el proceso quirúrgico de transfusiones, pues si se requieren por sangrado, también es un efecto sensibilizante, entonces un evento sensibilizante. Entonces no se sabe si es la nefrectomía en sí o es todos los eventos alrededor del trasplante, más que eso. Y pues también ha habido la teoría que el injerto funciona como una esponja que absorbe anticuerpos y que dejar el injerto en su lugar pudiera disminuir el grado de sensibilización. En este sentido hay un metaanálisis reciente de agosto de 2021 donde evaluaron nefrectomía del aloinjerto versus no nefrectomía después de que falló el riñón. Revisaron la literatura, hicieron un metaanálisis. En este metaanálisis encontraron 16 estudios de estos pacientes. De los 16 estudios, 2.256 pacientes les hicieron nefrectomía al 55% y un 44% no. Encontraron que la nefrectomía del injerto se asocia con incremento en el porcentaje del panel de anticuerpos reactivos, pérdida de un retrasplante posterior, mayor riesgo de falla primaria del nuevo injerto, rechazo agudo y función renal retardada después del retrasplante, pero esto no se trasladó en peores supervivencia en el injerto o paciente a 5 años luego del retrasplante. Y no hubo mejor supervivencia en el grupo de nefrectomía, como el estudio anterior sugería, que la nefrectomía como que mejora la supervivencia. En este grupo, un metaanálisis pues, de todos los estudios no vieron esto. Entonces, ¿qué hacer? ¿Nefrectomía o no nefrectomía? Todavía no se sabe muy bien. Hay un estudio francés que está en curso, para noviembre de 2023 tendremos quizás resultados o termina pues el estudio. Este estudio se llama
Transplantectomía sistemática, o sea, de rutina, versus convencional. Convencional es a necesidad del paciente. Este estudio se llama el estudio DESIRE. Compara el riesgo de inmunización anti-HLA entre la nefrectomía sistemática a las 6 semanas de reiniciar la diálisis, o sea que independientemente de que el paciente tenga una intolerancia, perdió su riñón y a las 6 semanas le van haciendo la cirugía, versus un grupo control sin nefrectomía sistemática, es decir, a necesidad. En el grupo de nefrectomía sistemática manejan los medicamentos así. Los antiproliferativos los suspendían al iniciar diálisis. Los inhibidores de calcineurina se continúan hasta el día 14 post cirugía, sin reducción en la dosis, con una suspensión abrupta. Los esteroides se administraban a dosis de 5 miligramos día hasta el 30 día posoperatorio y se suspendían al mes. En el grupo control, los antiproliferativos se suspendían al iniciar la diálisis, los CNI a la mitad de la dosis por 3 meses, a un cuarto de dosis por los siguientes 3 meses y luego suspendidos, o sea que en unos 6 meses les desmontaban la droga. Y los esteroides continuaban en 5 miligramos día por 6 meses y luego disminuidos y suspendidos dentro de 3 meses. Entonces miren lo interesante, este estudio todavía no sabemos los resultados, vamos a ver qué va a arrojar este estudio de nefrectomía sistemática o no en la inmunosupresión, perdón, en la sensibilización. Otros desenlaces que van a evaluar obviamente son la mortalidad, complicaciones quirúrgicas y otra serie de cosas que van a evaluar en este estudio. Y como mencioné en la encuesta local de nosotros, la embolización del injerto es una alternativa que algunos grupos están tomando en vez de la nefrectomía pues, quirúrgica. Hay metaanálisis de series de casos de Annals of Transplantation de 2018, donde la embolización, pues con resultados prometedores, menos hemorragia y menos complicaciones infecciosas, con una mortalidad del 0.1% en cohorte de embolización, comparado con 4% en trasplantectomía convencional. Entonces, es una alternativa. Realmente mi grupo no ha hecho embolización de injerto en ningún momento de los que hemos perdido. Sí he visto de algunos pacientes que nos han llegado. Recuerdo uno que se embolizó en otra institución y finalmente tuvimos que hacerle la nefrectomía porque el injerto embolizado siguió generando inflamación y una serie de problemas y hubo que finalmente sacarlo. Y la última parte para terminar la presentación es la importancia de una coordinación entre el grupo de trasplante y el nefrólogo general. Es un desafío continuo para todos. Yo creo que todos hemos experimentado esta dificultad, ya que se ha demostrado por toda esta presentación que la mortalidad en los pacientes que retornan a diálisis es alta cuando pierden su trasplante, pues es muy importante una buena comunicación para tratar de disminuir esta mortalidad. Se sabe que ingresar a diálisis de manera muy precoz en estos pacientes les da peor supervivencia, sobre todo en pacientes más sanos y más jóvenes, o sea que no es bueno acelerar el ingreso a diálisis a estos pacientes, dice la literatura. No se ha demostrado diferencia en los resultados en pacientes que retornan a diálisis entre peritoneal y hemodiálisis, total que ambas opciones siguen siendo válidas en el paciente que pierde su injerto. Y cuando el injerto está perdiendo, el enfoque lo debemos cambiar, no en preservar la función a toda costa, sino más bien hacer una óptima transición del paciente a la diálisis. Como decimos, no empecinarnos en un injerto que ya estamos perdiendo y más bien pensemos en opciones para el paciente. Inclusive se ha propuesto crear clínicas de bajo clearance o baja depuración de creatinina para facilitar esa transición cuando el paciente tiene un umbral de la creatinina de depuración menos de 30. Las guías británicas respaldan crear estas clínicas y cuando es menor de 20 ya referirse para un retrasplante. Hay que tener en cuenta que la estimación de la tasa de filtración glomerular lo pueden hacer por diversas fórmulas en los diversos centros. Lo podemos usar en el grupo de trasplante de una manera y el nefrólogo unidad de diálisis utilizar otra fórmula, la CK de EPI, la Cochrane Gold, la MDRD, otras fórmulas. Ninguna, desafortunadamente ninguna ha demostrado suficiente veracidad en un trasplantado, ¿cierto? Entonces, ahí hay diferencias, dificultades. El uso de cistatina C también, que pudiera servir, tampoco ha demostrado en un trasplantado. Entonces, lo que recomienda la literatura es que de pronto no se base solo en una tasa de filtración glomerular y en un número, sino en el contexto del paciente. La biopsia renal que mostraba tenía mucha fibrosis, el paciente ya está disminuyendo mucho su diuresis residual, está teniendo unos síntomas que pronto son urémicos o no, ¿cierto? Evaluar como todo el contexto del paciente para pensar en el ingreso a diálisis y no solo en, pensar en el ingreso a diálisis, sino en todo pues, su contexto. Bueno, entonces, ¿cuál es el mensaje para llevar a casa con esta presentación? Que tenemos que tener un plan en la transición del cuidado, en el inicio de diálisis y en el estudio de un retrasplante. Los 3 factores claves que hago énfasis en ellos
para determinar el manejo de la inmunosupresión son si es candidato a un retrasplante, si tiene función renal residual y si tiene complicaciones de la sobreinmunosupresión. No hay una forma óptima de disminuir la inmunosupresión, pero la recomendación en general es primero suspender pues, el antimetabolito, micofenolato, luego disminuir los inhibidores de calcineurina y estos se deben individualizar esa disminución. Y están las recomendaciones que mencioné, pero puede ser pues a título individual, ya que se pretende minimizar las complicaciones de estos, pero a la vez evitar la reactivación inmune y todavía sostener el gasto urinario del paciente, que les da beneficios. Para intolerancia al injerto, se pueden inclusive utilizar pulsos de esteroides con posterior disminución para tratar de evitar la nefrectomía, pero finalmente si hay recurrencia del dolor, molestia, requiere nefrectomía. Y es muy importante, y eso de los temas que a mí me gustaría que hablemos, pues obviamente es colaboración entre programas de trasplante y nefrólogos generales, ya que esto mejora los resultados. Esto es lo que tenía para decirles. Estoy atento a las preguntas, a abrir la discusión, lo que quieran opinar, las ideas que tienen sobre este aspecto. Doctor, muchísimas gracias por su magistral presentación y orientarnos en esta gran revisión que hizo acerca del manejo de la inmunosupresión. Para compartirles también, la doctora García pide la palabra. Un momento, por favor. Hola, Hola. Doctora, la escuchamos. perfecto. Gracias, Arbey, por la exposición, excelente revisión. Yo creo que revisaste los artículos más importantes que han salido recientemente. Y sí, estoy de acuerdo contigo en discutir estos temas, no solamente entre nosotros como grupo de trasplantes, sino también con todos los nefrólogos que manejan pacientes en diálisis, porque muchas veces la comunicación entre el grupo de trasplante y la unidad renal es de pronto muy corta y tenemos que trabajar en eso, porque a veces uno tiene un plan de manejo y digamos que no se sigue, el paciente llega a diálisis y le suspenden abruptamente toda la inmunosupresión y esto puede generar mayor incidencia de síndrome de intolerancia al injerto. Y por lo menos el paciente debe tener un retiro paulatino, mínimo 6 meses de la inmunosupresión para evitar esto, aunque igual 20% de los pacientes aún siguiendo este esquema pueden presentar este síndrome. Quería comentar la experiencia que tenemos en San Ignacio con respecto a la embolización del injerto. Nosotros publicamos una serie de casos en el 2018, si no estoy mal, con un número más o menos de 12 pacientes, no recuerdo bien el número de pacientes que fueron llevados a embolización del injerto. Esto obviamente depende también de la experticia de los radiólogos intervencionistas. Hace unos 10 años digamos, había poca experiencia. Hoy en día en Bogotá hay varios radiólogos intervencionistas en distintas instituciones que ya realizan el procedimiento, que es un procedimiento menos mórbido, produce menos complicaciones porque definitivamente una nefrectomía del injerto es muy engorrosa, los cirujanos darán testimonio de ello, y nos ha ido muy bien. La serie de casos que publicamos, el 80% tuvo muy buenos resultados, el 20% tuvo necesidad de intervención quirúrgica con nefrectomía del injerto, pero en realidad les va muy bien a estos pacientes. Entonces quería compartir esa experiencia. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Sí, doctora. La doctora Inge Arroyave nos hace la siguiente pregunta. ¿Se tiene experiencia en el uso de cetoanálogos? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor.
Bueno, no, realmente no tenemos experiencia y no lo hemos usado en el paciente que ya está pensando en regresar a diálisis. Realmente yo no tengo experiencia. Si alguien más tiene opinión como particular de mi grupo, de lo que hemos visto y los cirujanos nos lo dicen, a veces cuando no estoy hablando de los que van a retrasplante, sino de los que están en falla renal cerca de diálisis, a veces, digamos, no ingresar a diálisis con el uso de cetoanálogos, pues evitar la llegada a diálisis. A veces los pacientes llegan algo desnutridos, a pesar pues que el objetivo de los cetoanálogos es precisamente evitar la desnutrición, pero a veces esas dietas tan restrictivas llegan los pacientes con paredes abdominales y fascias muy delgadas que dificulta más la cicatrización. Entonces, pues les digo que nuestros cirujanos del grupo, cuando se enteran que el paciente tenía ketosteril, pues o en alfa-cetoanálogos, a veces dicen, estos pacientes llegan como con más tejidos debilitados y no les llama como mucho la atención a estos pacientes. Pero no pues puedo decir ni tengo experiencia pues como completa o estudios o cosas que pueda yo mencionar al respecto, si alguien tiene alguna información. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Le recordamos, por favor, hacer sus preguntas a través del chat o si les parece, pueden levantar la mano y nosotros activamos sus micrófonos. Perfecto. El doctor Girón levantó la mano, luego va el doctor Canal y posteriormente la doctora Nubia Fonseca. Doctor Girón, en este momento tiene activado el micrófono. Hola Arbey, buenas noches. Hola, buenas noches, doctor Girón. Me alegra saludarte. Bueno, Igualmente. Arbey, te quería pues comentar la experiencia nuestra. Nosotros hicimos una publicación reciente, igual que como comenta Paola, con una serie de casos y es mucho menor a la experiencia que publicó el equipo de Paola. Pero realmente es bastante alentador el tema de la embolectomía. Ah, es cierto que a veces uno fracasa en ese intento y termina teniendo que hacer nefrectomía, pero pues comparativamente el número de casos que llegan a nefrectomía es menor. Y, y lo que sí es cierto es que sí necesita un equipo de radiología intervencionista que, que como que se alinee con lo que uno está buscando. Por otro lado, pues con relación al tema de la nefrectomía, en realidad no es un procedimiento técnicamente tan complejo. De hecho, es una cirugía relativamente rápida, la nefrectomía como tal, cuando uno la hace extracapsular, extraperitoneal, etcétera. El gran problema y lo que le demanda a uno tiempo es la hemostasia después de haber retirado el riñón. Esa es la parte aburrida del procedimiento quirúrgico y le puede uno tomarle la mitad del tiempo quirúrgico, si no más, tratando de controlar eso y a veces a pesar de una hemostasia aparentemente exhaustiva, tú terminas reoperando el paciente por un hematoma, con todo lo que contaste, transfundiéndolo nuevamente, porque en general son hemorragias importantes que descompensan el paciente, en fin. Lo que sí hemos aprendido es que entre más agudo operemos la intolerancia al injerto, el proceso inflamatorio hace que uno tenga más morbilidad. Y en ese sentido, pues a veces tratamos como de enfriar en un periodo muy corto ese proceso de intolerancia al injerto y nos va un poquitín mejor. Sin embargo, es difícil, es decir, a nosotros no nos ha ido bien en general cuando tratamos de manejar con inmunosupresión los pacientes que hacen intolerancia al injerto. Creo que hemos tenido un fracaso cercano al 100%. Y finalmente, con el otro tema que tú planteabas, que era la comunicación con los equipos de nefrología en las unidades renales, creo que últimamente viene cambiando en la medida que como que las aseguradoras se han metido un poquitico más
en ese enlace entre el paciente que sale del equipo de trasplantes y llega a la unidad renal. Porque históricamente es lo que tú cuentas, el paciente llegaba a tierra de nadie, lo metían en una unidad de diálisis de choque y al final lo que terminaba pasando con eso es que no tenía un doliente y lo cambiaban hasta que finalmente el paciente tenía su unidad de diálisis definitiva y en ese proceso era que se presentaban toda esa serie de cosas que tú has comentado. Muchas gracias, eso es lo que quería compartir. Muchas gracias por contarnos la experiencia. Muchísimas gracias, doctor. Viene el doctor Fermín Canal. Doctor Canal, en este momento puede activar su micrófono. Doctor Canal. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos perfecto. Arbey, buenas noches. Una excelente presentación, Gracias, muy Fermín. clara y muy concreta. Nosotros aquí en Neivan nunca hemos hecho embolización de los injertos y quería hacer básicamente dos preguntas. La trasplantectomía, pues obviamente, como ya han hablado, es un procedimiento quirúrgico que puede ser muy mórbido y básicamente por el sangrado, como ya decía el doctor Girón. Y quería hacer dos preguntas. Uno, si es en los pacientes que les han hecho embolectomía, ¿es suficiente una sesión de embolización o hay pacientes que requieren o que han utilizado dos o más sesiones de embolización? Y la otra pregunta es, esos pacientes que finalmente terminan en trasplantectomía, que son más o menos el 20%, según decía en la experiencia de San Ignacio, ¿el procedimiento quirúrgico se complica más o sangra más o hay más posibilidades de sangrado por el fenómeno inflamatorio de la embolización o es igual que la trasplantectomía estándar? Hola, doctor Fermín, ¿cómo está? Con Paola García. Sí, hola Paola. Bueno, con respecto a sus dos preguntas, bueno, la primera, uy, se me olvidó, ya. Bueno, en nuestro grupo más o menos el 20% también requiere un segundo paso o un segundo tiempo para la embolización porque al hacerle el Doppler, el paciente persiste con perfusión renal o con hematuria, pero digamos que es el 20%. El resto con un solo tiempo es suficiente. Y eso depende, como le decía antes, de la experticia del radiólogo intervencionista. Y la segunda pregunta, en cuanto a las complicaciones quirúrgicas, no son mayores, o sea, es igual. Incluso el riñón está menos perfundido. Entonces no hemos visto mayores complicaciones post-embolización en un paciente con nefrectomía. Sí quería anotar que esos pacientes que van a ser llevados a embolización no deben tener infección urinaria y deben recibir tratamiento profiláctico previo con esteroide y con antibiótico 3 días antes del procedimiento. Es un procedimiento programado. No sé, Nick, si hay alguna otra pregunta para dar el cierre. Sí, doctora. La doctora Nubia Estela Fonseca. Doctora Fonseca, ya tiene activado el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo no soy doctora, pero soy una paciente trasplantada hace 8 años. Me gustó la conferencia, pero sentí un escalofrío terrible porque pues gracias a Dios he estado bien, mis exámenes eran excelentes, no he presentado hasta el momento ningún rechazo, pero escuché que a los 10 años puede presentarse. ¿Qué se hace para uno a presentar un rechazo? Me he cuidado, medicamentos, pues mis inmunosupresores han sido siempre puntuales. Quisiera saber qué se hace para no llegar uno, por ejemplo, ahorita que yo ya tengo 8 años, voy a quedar pues muy preocupada porque pues en 2 años de pronto voy a tener rechazo. Me gustaría que me dijeran si hay algo para no llegar allá. Solo me dialicé 4 veces, entonces pues no fueron sino 4 veces y la verdad no me gustó y no quisiera tener que volver. Entonces sí me gustaría si hay alguna
información para no tener que llegar uno allá ahora que yo cumpla mis 10 años de trasplante? Claro. No, yo te puedo responder. Lo de la pérdida del injerto a los 10 años en porcentaje importante no es solo por rechazo, son múltiples razones que se pueden presentar. Procesos infecciosos y otras complicaciones, recaídas de las enfermedades originales, no es solo pues el rechazo como tal. Obviamente la respuesta a tu pregunta no es fácil, habría que ver cada dato individual y pues prevenir. La prevención es las prevenciones generales de salud, los cuidados en todos los aspectos, tomarse los medicamentos con juicio, que te estén haciendo el seguimiento del trasplante, de los niveles de los inmunosupresores, de las complicaciones que se puedan presentar. Son muchos aspectos a considerar y no hay una sola medida que te pueda decir que con eso tu injerto va a seguir funcionando un tiempo largo. Es el cuidado de tu doctor y a tu doctor le puedes hacer todas las preguntas que optimice todo pues, para cuidarte el riñón y haga el seguimiento. Bueno, muchas gracias. Entonces, le haré mis preguntas al nefrólogo la próxima semana. Muchas Claro gracias. Bueno, con gusto. Doctora Paola, esas eran todas las preguntas que teníamos hasta el momento. Bueno, muchas gracias a todos por la participación, por las preguntas y los comentarios, las experiencias compartidas. Muchas gracias, Arbey, por tomarte el tiempo de revisar el tema y generar esta polémica y hacer la encuesta y saber qué estamos haciendo en Colombia. Y de pronto, pues nos llevamos a casa una reflexión de qué es lo que estamos haciendo y si hay que hacer un cambio en nuestras conductas. Entonces, buenas noches para todos y los esperamos en la próxima noche de trasplantes. Gracias, Muchas gracias por la Arbey. invitación y por esta oportunidad de compartir pues las experiencias y las revisiones que hacemos de todos los temas de todos los días de nuestros pacientes. Muchas gracias, feliz noche a todos. Muy buenas noches, muchas gracias también a los patrocinadores por este evento. Feliz noche. Sí, gracias a Laboratorios Astelas por su apoyo incondicional en estas noches de trasplante.